Señor, bendito reina para siempre. Una vez más, la bienvenida, queridos hermanos, familia, amigos que tú nos estás viendo, que nos verás después. Te doy la bienvenida a este nuevo estudio bíblico, tener, lo cual tiene que ver mucho avivar, puesto que estamos en los últimos tiempos y necesitamos aprender a cómo llegar a ser siervos útiles en las manos de Dios. Y esa es la razón para que quería compartir contigo unas pequeñas verdades, unas pequeñas semillas de las tantas que hay en la palabra, para que de esa manera nos use, Dios toque el corazón, Dios aumente nuestra fe y nos haga verdaderos creyentes, pero también verdaderos siervos útiles. ¿Por qué no oras con pedirle a Dios esa porción que yo necesitamos, que sabemos que Él ya lo tiene listo, que Él ya lo tenía preparado de antemano y que hoy nos lo va a dar el Señor? ¿Sí? Si tú tienes tu Biblia ahí en estos momentos, levántala por fe, diciendo al Señor, quiero que me des esas semillas de verdad que tú tienes en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora. Señor, nos presentamos ante de ti sabiendo que no somos nada, no tenemos nada y no sabemos hacer nada, Señor amado, fuera de ti. Señor amado, te reconocemos que tú eres el mismo de ayer y hoy por los siglos, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, y sigue siendo Padre eterno. Muchas gracias por ser nuestro Dios. Gracias por levantarnos, gracias por aceptarnos a ser parte de tus hijos. Muchas gracias en nombre de Jesucristo. Ahora danos esa porción de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea quien hable, que limpie mi lengua para que hable de acuerdo a tu voluntad y limpie también los oídos para que el que escuche tu palabra pueda recibirla con esa pasión, con esa humildad, con esa sensibilidad, Dios mío, que es tu voz, porque muchas veces actúas de esa manera. Señor, te das a nuestro, a nuestro punto, a nuestro medio, Dios mío, de tal manera de que, Señor amado, nos hablas de manera sencilla para poder entender muchas cosas. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Una vez más estamos aquí, como les dije hace un momento, tenemos un tema tan interesante que tiene que ver con el siervo útil. Amén. Y para quiero empezar diciendo que lo que significa inútil, inútil, hermano, término utilizado para referirse a algo sin importancia, algo que no tiene valor, una cosa insignificante, ¿sí? Esta palabra eh, inútil viene de la palabra latina futilis, lo estoy diciendo de acuerdo al diccionario lengua española, amén, y significa en esta palabra tiene un valor peyorativo, es decir, da la idea de negatividad y depreciación. Miren lo que significa la palabra inútil. Y esta palabra inútil se usa cuando alguien no puede añadir ningún conocimiento o información realmente útil o algo que no sea relevante a la vida o al hecho de una comunidad. Por ejemplo, algunos programas de televisión, temas de chismes, vidas de celebridades, entre otros. Es un ejemplo, por supuesto, hermanos, lo que estoy poniendo para entender lo que realmente significa esta palabra inútil. Amén. Entonces, eh, muchas personas se consideran inútiles o tal vez alguna vez usted ha escuchado hablar de alguien o que alguien te haya dicho a ti, eres un inútil. Amén. Y hermanos, recibimos ese, puede decir, eh, ese título, amén, porque la gente se da cuenta que a veces nos preocupamos demasiado de cosas como apariencia, como la ropa, el cuerpo, las posesiones, hermanos, y es razón por la cual a veces recibimos esa palabra inútil, eres un inútil. Y de acuerdo al diccionario de la lengua española dice que inútil es algo que es vano, algo que no sirve, algo que hermano se ha echado a perder. ¿Ven? Y eso es una cosa muy importante que pensemos en esta definición, puesto que si nosotros entendemos esta definición va a ser más fácil entender lo que dice la palabra de Dios. Amén. Con respecto a un siervo inútil. Así es que hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo 15, versículo 1 al 3.
para entender un poco más acerca de este tema, de lo que tiene que ver con el siervo inútil. Así es que aquí estaba el siervo Job, hermanos, se presenta Elifaz a consolar a Job, y es ahí donde es el tiempo de que él empieza a hablar, y Elifaz reprende a Job, lo reprende porque, hermanos, él había escuchado algunas cosas y él tenía que ahora contestarle, ¿no? El versículo 1 de Job dice la palabra, ponió Elifaz de manita y dijo, ferirá al sabio vana sabiduría, llenará su vientre de viento solano, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Bueno, aquí estaba haciendo, hermanos, un par de preguntas. Aquí este hombre llamado Elifaz, hermanos, y la palabra proferir tiene que ver con exponer, amén. En otras palabras, está diciendo expondrá el sabio vana sabiduría. Por supuesto, de ninguna manera un sabio expone una vana sabiduría. Normalmente el sabio, hermanos, y sobre todo el sabio en Cristo Jesús, siempre va a haber sabiduría, siempre lo va a llenar. No va a haber algo que solamente sea vano, sea vacío, ¿ven? Sea inútil. La palabra de Dios es sabia. ¿Por qué? Porque lo ha creado. Viene de un Dios sabio, de un Dios poderoso, de un Dios que siempre está hablando a nuestras vidas, de tal manera de que nosotros entendamos cuál es el propósito y la voluntad de Él. Muchas veces no entendemos esa porción porque nosotros no estamos, hermanos, siendo sabios, estamos siendo inútiles. Y esa es la razón por la cual, según la pregunta, Elifaz la hace de esta manera. Y se disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Y está hablando precisamente de la sabiduría, el sabio. Y por supuesto la respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque el sabio, hermanos, es alguien que tiene todo, que lo llena. Amén. Cada vez que habla puede, hermanos, hablando de una persona sabia, naturalmente hablando, hermanos, puede llenar ese vacío de las preguntas que alguien tiene. Esa es la razón por la cual aquí están haciendo Elifaz esas dos preguntas, para entender realmente que la sabiduría está muy lejos de lo que es la inutilidad, lo inútil. Amén. Así es que una vez más vuelvo a repetir, y tiene que ver con vano. ¿Qué es vano? Pues es algo vacío, algo que no tiene, que está hueco, que no tiene nada, que no sirve para nada, hermanos, que es insignificante, no puede hacer absolutamente nada. Amén. Volviendo entonces al tema del siervo inútil, hermanos, aquí vemos también lo que tú me acompañes, porque no vas a poderlo verlo en la pantalla, pero sí quiero que anotes y veas y abras tu Biblia en Salmo 107, versículo 27. La palabra dice, quiero que lo leas, quiero que lo encuentres, y estás tardando un poquito, anótalo para que tú veas más tarde lo que dice la palabra, ¿sí? Y aquí, así es que leo, hermanos, yo sé que ya lo tienes, dice la palabra, Salmos 107, 27 dice, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Por supuesto, aquí está hablando otra vez del hombre inútil. Aquel que a veces piensan, hermano, piensa que tiene todo, que lo sabe todo. Pero aquí vemos, hermanos, lo que dice Salmo 107, 27, que aquí está hablando precisamente de alguien que es inútil o de una comunidad o de una nación, los que piensa que tienen, que son muy útiles, son muy serviciales, que hermanos tienen todo y por supuesto fuera de Dios no hay nada. ¿Sí? Y aquí contesta la palabra diciendo tiemblan y titubean como ebrios. Piensen en una persona ebria, hermanos, no tiene control en sus piernas, sus cinco sentidos están, hermanos, sin control, su cerebro está trabajando a una cierta capacidad solamente, y esa es la razón por la cual se puede caer. Esa es la razón por la cual una persona ebria, naturalmente hablando, se cae. Y esa es la razón por la cual aquí espiritualmente, hermanos, también sucede lo mismo. Entendemos entonces que un ebrio, alguien que es, hermanos, inútil, espiritualmente hablando, en la parte, hermanos, del crecimiento del Señor, pues simplemente alguien que es inútil, pues simplemente no tiene nada de Dios. ¿Eh? Esa es la razón por la cual a veces no entienden, a veces nos contradicen, o a veces nosotros nos portamos como siervos inútiles y contradecimos lo que dice la palabra. Es una cosa muy importante que debemos entender. Y el propósito de este estudio es entender realmente lo que somos y cómo Dios quiere que seamos. Amén. Seamos avivados, que seamos siervos útiles.
Y para ello yo quiero que vayamos a otra porción de la palabra. Proverbios 26:7 dice la palabra, las piernas del cojo penden inútiles. Así es el proverbio en la boca del necio. Entonces, hermanos, veamos lo que dice aquí. Hay algo interesante. Las piernas del cojo penden inútiles, por supuesto. No hay esta estabilidad en las piernas de alguien que está cojo. Amén. Hay esa firmeza. Y también dice, así es el proverbio en la boca del necio. A veces, hermanos, tal vez tú y yo hemos escuchado y tal vez en alguna ocasión de nuestras vidas nosotros actuamos de esa manera. Sacábamos palabras, salían palabras de nuestra boca, pero en forma de necedad. Ahora, hermanos, recuerden, la necedad tiene que ver, hermanos, con algo que está torcido, tuerce la verdad. ¿Sí? El propósito de la necedad es, hermanos, hacer que se tuerza para que solamente el resultado sea mentira, la mentira. Amén. Eso es lo que pasa muchas veces. Eso pasa precisamente en las personas inútiles. Estoy hablando, hermanos, de una manera generalizada para que tú y yo sientamos el deseo, sientamos también la necesidad de ir a los pies del Señor, de clamar a Él y de decirle, Señor, realmente soy un siervo inútil. Yo te necesito. Yo quiero más de ti. Yo quiero de tu presencia. Quiero de tu amor. Quiero que tú hagas mi vida, porque yo quiero realmente aprender a ser un siervo útil. Bendito sea el Señor. Así es que, hermanos, vamos a Lucas capítulo 17, versículo 10. Y encontramos otro detalle más para que nosotros aprendamos, hermanos, a preocuparnos y a buscar, o mejor dicho, a autoevaluarnos, a autocriticarnos, lo voy a decir de esa manera, para ver, para que tú y yo nos califiquemos a nosotros mismos, hermanos, en lugar de calificar a alguien más, para que nosotros veamos en dónde estamos, cuál es nuestra verdadera posición. Amén. Y Lucas 17:10 dice, y también vosotros, lo hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Y como que hay una contradicción, ¿verdad? En realidad, hermanos, eh, delante de Dios realmente seguiremos siendo inútiles, porque en realidad nunca, hermanos, vamos a poder hacer las cosas bien. Por esa razón, cuando iniciamos en la oración, al orar por la palabra de Dios, dijimos, lo voy a estar diciendo siempre porque he entendido esa parte. Simplemente no somos nada, no tenemos nadie, no podemos hacer nada sin Jesucristo. Pero cuando nosotros, hermanos, dependemos de Jesucristo, esa bendición, esa naturaleza del Señor viene y hace un milagro en nuestras vidas de tal manera de que ahí sí podemos ser siervos útiles. Ahí sí podemos ser realmente personas útiles. Podemos ser personas que sí realmente podamos ser algo en las manos de Dios. ¿Amén? Podamos ser serviciales en las manos de Dios. Así es que, hermano, antes de leer otro versículo más, quiero decirte lo que, hermanos, muchas personas están actualmente batallando, o nosotros, muchos cristianos, hermanos, familiares, a veces, hermanos, tenemos ese detalle en nuestro corazón, pensar que no podemos hacer nada, pero por el otro ángulo, el otro lado de la balanza, hermanos, muchas veces decimos, es que yo no puedo hacer las cosas, me falta mucho, yo no fui a la escuela, no estudié, no me gradué, no. Por ese lado, hermanos, por el lado natural, es posible que sea así. ¿Sí? Es posible que eso haya sido un factor por la cual tú te sientas así. Esta tarde yo quiero decirte que Dios ha querido y quiere y desea que todos sus hijos, hermanos, seamos siervos útiles, que Él nos va a preparar, que el Espíritu Santo ha venido, ha sido enviado a este mundo para que nos ayude a prepararnos para ser realmente siervos útiles en las manos del Señor. Realmente ser, hermanos, siervos buenos, siervos que algún día cuando el Señor cuando nos presentemos delante del Señor, podamos decir, hermanos, sí pude hacerlo. Y Él nos diga, ven, siervo fiel, ven, siéntate a la diestra. ¿Sí?
entonces, hermano, a mi diestra, dirá el Señor en aquel tiempo. Hermanos, así es que yo creo que hay un propósito en nuestra vida, y si en esta tarde estamos escuchando esta porción de la palabra, es porque Él desea hacer un milagro en tu corazón y en el mío, donde podamos nosotros, hermanos, ser bendecidos, ser levantados, ser cada día más y más fructíferos en el nombre de Cristo Jesús. Así es que, hermanos, por lo general hay personas que son consideradas inútiles, y dijimos hace rato que porque a veces hay mucha preocupación. ¿Sí? A veces nos consideramos inútiles, hermanos, porque nosotros mismos nos lo buscamos. Nos preocupamos de más. Nos preocupamos por lo que hacemos, por lo que no tenemos o por lo poco que tenemos. Eso, hay una inutilidad espiritual en las vidas. Dios quiere hacernos útiles en todos los sentidos, el lado espiritual, pero también en el lado natural. ¿Sí? Y Dios quiere levantarnos como nunca antes. Ahora quiero que me acompañen a ver Romanos capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice la palabra, hermanos, estaba el apóstol Pablo escribiendo al libro de los Romanos, una vez más, capítulo 3, versículo del 10 al 12. Y hay algo interesante aquí. Mientras tú lo encuentres, quiero decirte que aquí estaba el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia que estaba en Roma, unos hermanos como tú y como yo, que estaban buscando, que estaban corriendo, estaban, hermanos, aprendiendo más de la palabra de Dios, aprendiendo más de la ley de Dios, aprendiendo más de la bendición, querían conocer más acerca de ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, que dio su vida por su pueblo. Ellos querían aprender más y más. Entonces, Pablo escribe lo siguiente en el versículo 10, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Bendito sea el Señor. Esa es la razón por la cual con este versículo quiero decirte que nadie es útil cuando estamos fuera de la voluntad de Dios. Empezamos a ser útiles cuando empezamos a decirle a Dios: Señor amado, úsame, quiero hacer algo, quiero hacer tu voluntad. Y es cuando el Señor empieza a, hermanos, hacernos útiles. Vamos a ver un ejemplo ahorita en un momento más acerca de alguien que anteriormente había sido inútil, pero cuando él entregó su vida al Señor, cuando él decidió entregar su corazón y cuando él le dijo al Señor Dios Todopoderoso: aquí estoy en tus manos, quiero hacer tu voluntad, quiero que se cumpla el propósito de tu voluntad en mi vida, Dios simplemente accionó, Dios simplemente lo escuchó, y el resultado fue de que empezó a ser una persona útil. ¿Ven? Es que quiero que me acompañes ahora al libro de Mateo capítulo 25, versículo 14 al 24. Vamos a leer algo acerca de la parábola de los talentos. Aquí estaba el Señor Jesucristo, hermanos queridos, hablándole a la gente, al pueblo, diciéndole: pueblo mío, mira, yo quiero enseñarte algo y te voy a enseñar algo acerca de esta parábola y quiero que tú entiendas. Hoy el Señor también nos está diciendo lo mismo a través de su bendita palabra. La palabra dice acerca de los talentos, la parábola de los talentos, hermanos, que se encuentra una vez más en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 28. Veamos lo que dice. Escuchen con mucho cuidado. Dice la palabra, el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, arregló cuentas con ellos. Y llegando él que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste,
aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Bendito está el Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, que conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, lo cual tuve miedo. Fui y escondí 1 talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28 dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. El que no tiene aún, o que no tiene le será quitado. El siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por supuesto, esta es una parábola, queridos hermanos, que nos habla de lo que va a suceder. ¿Eh? El Señor Jesucristo mismo dijo que Él hablaba en parábolas para que el que se creía sabio no entendiera, puesto que las parábolas estaban hechas, estaban designadas a los humildes de corazón. Pide a Dios que esta noche Dios habla en los corazones y yo tenemos un corazón humilde, por supuesto que sí vamos a entender esta porción de la palabra. Así es que, volviendo al tema, hermanos queridos, quiero decirles aquí lo que pasó. Bueno, ya lo escucharon ustedes, lo pueden volver a leer una vez más. Aquí vemos a 3 tipos de personas. Primero, negligente, disculpe, el primero muy sabio, ¿sí? Sabía lo que tenía que hacer, sabía su responsabilidad, y sabía que los talentos o los talentos que había recibido, en este caso 5 hermanos, no eran de él, simplemente los había recibido. Es lo mismo en el lado espiritual, hermanos. Nosotros debemos de aprender a que todo lo que tengamos como talento, hacer algo muy específico, pues nos ha permitido hacer, que hay detalles, hermanos, que aprendemos muy rápido y hay detalles que no. Pero bueno, cuando tú aprendes muy rápido es porque Dios te ha dado ese talento, Dios te ha dado esa bendición. ¿Amén? Y no con eso quiero decir que no se pueden aprender las demás cosas, por supuesto que sí, pero vas a batallar más. Pero cuando uno no batalla y todo se nos hace fácil, hermano, y por supuesto que nada es fácil, más que nada cuando uno entiende la responsabilidad y uno empieza a practicar. Por ejemplo, el querer aprender un instrumento, empiezas a entender que tú tienes una responsabilidad de practicar, empiezas a meterte y a gozarte en lo que estás haciendo, simplemente el día de mañana tú vas a obtener un resultado positivo. ¿Amén? ¿Por qué razón? Porque el talento que Dios ha puesto en tu corazón, hermano, simplemente fluyó. Ahí estaba, pero necesitaba, por decirlo así, un empuje y ahora está fluyendo. Bueno, hermanos, me metí a este punto porque todos los detalles nosotros le llamamos talentos y que nosotros pensamos que es nuestro, no, no son nuestros. Dios lo ha depositado en uno y depende de nosotros si nosotros lo usamos correctamente o no. Algún día vamos a comparecer delante del Señor, tal como está escrito en la parábola de los talentos. Amén. Quiera Dios que nosotros aprendamos ese detalle, hermanos, y una de las cosas que podemos aprender es y asegurarnos de que estamos haciendo bien es llevar, hermanos, o copiar, por decirlo así, la obediencia de Abraham. Cuántas veces él, hermanos, escuchaba la voz de Dios y cuántas veces él obedecía. Y vemos a través de la palabra que todas las veces que él escuchaba la voz del Señor, él siempre decía, heme aquí. ¿Por qué razón? Porque él quería obedecer, tenía esa necesidad, esa responsabilidad de obedecer la voluntad de Dios, al deseo de Dios. Esa es la razón por la cual hoy en esta tarde yo quiero que tú pienses en eso también. Piensa, ¿cuál es el talento que Dios te ha dado? ¿Cuál es el ministerio que Dios te ha dado? La manera de enseñar, la manera de compartir las cosas, etcétera. Hermanos, ese es un talento maravilloso, grandioso que Él ha puesto en tu corazón. Dios algún día nos va a preguntar acerca de ello.
Segundo siervo, dice la palabra, hermanos, también se tuvo que presentar delante de su amo y también fue aprobado. Miren las dos respuestas del amo. Entra, buen siervo fiel. Bueno, bien, lo hiciste muy bien. Eres un siervo fiel. Por lo tanto, ¿sabes qué? Quiero invitarte. Entra, entra, sí, entra a mi habitación. Quiero invitarte, porque tú te lo mereces. Entra. Caso el Señor estaba diciendo aquí, le dijo a sus siervos, entra, ¿sí?, en el gozo de tu Señor. En otras palabras, quiero que tú disfrutes lo que yo tengo. Quiero que tú disfrutes lo que yo ya he preparado para ti. Pero muy tristemente vemos el tercer caso. El tercer caso dice la palabra que era, presentó el hombre y dijo, yo sabía. Miren, hermanos, cómo empezó diciendo, empezó quejándose. Miren, hermanos, esto es muy especial. Deberíamos ser de una manera, deberíamos de tomarlo de una manera muy especial hoy, esta parte, porque tenemos que aprender a tomar decisiones como nunca antes. Tenemos que aprender a ser como siervos, como los siervos útiles, los dos primeros en este caso, hermanos, que estamos leyendo la parábola de los talentos, o como el tercero. El tercero empezó diciendo, Señor, yo sabía que tú eras un hombre muy rudo, hombre pesado, y empezó, hermanos, a decir muchas cosas. Por supuesto, la palabra dice, hermanos, dice, yo sabía que tú eras un hombre, ¿sí? Tuve miedo, lo escondí tu talento en la tierra, y el tuyo, pero aquí te podemos ver, dice en el versículo 24, te conocía, eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Versículo 24. Mire qué clase de siervo era este, poniéndose con el amo como si él tuviera la misma autoridad y no debe de ser así. Algunas personas tal vez escucharán esto y dirán, bueno, es que tú lo estás viendo por un lado diferente. Pero hermano, eso es rebeldía, porque en este caso estamos hablando de un amo y de un siervo. Amén. Y esa es la razón por la cual nosotros tenemos que entender que precisamente esta parte, tenemos que aprender, hermanos, a no ser como este siervo. Después el Señor le llama malo y negligente. Un siervo que no es cuidadoso, en otras palabras, un siervo vano, un siervo inútil. Mire qué es lo que pasó, hermanos. El resultado de este siervo, o mejor dicho, el la paga de este siervo fue lo que dice en el versículo 29, hermanos, versículo 28, dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aquí, hermanos, hay una revelación grande para nosotros, para el pueblo de Dios. Miren, nosotros queremos verdaderamente bendiciones. Bueno, tenemos que aprender a ser siervos útiles, a ser siervos realmente que puedan, hermanos, gozarse dentro de la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios, buscar, hermanos, su, eh, su completa autoridad, la completa autoridad de Dios para nuestras vidas. Mire qué es lo que pasó. Viene la sentencia en el versículo 30. Dice la palabra, y al siervo inútil, oh bendito sea el Señor. Escuchen bien esto, porque el versículo 30 tiene que ver con una sentencia. Que Dios nos libre de esa sentencia, queridos hermanos, porque aquí hay algo muy importante que debemos de aprender como nunca. El versículo 30 dice, y al siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren qué tipo de sentencia más pesada, hermanos. Ahora, hermanos, por supuesto es una parábola, pero tiene que ver con el lado espiritual. Tiene que ver, hermanos, con lo que va a pasar en cada siervo inútil. Cuando llegue el gran día, hermanos, cuando llegue ese momento, hermanos, de presentarnos delante de Dios. Cuando llegue ese momento, hermanos, del juicio de Dios. Un día todos vamos a comparecer, dice la palabra. Pequeños, niños. El apóstol vio a una gran multitud. Donde había niños pequeños,
jóvenes, adolescentes, maduros, adultos, hermanos, todos comparecieron delante de la presencia de Dios. Y mire, hermanos, esta palabra, el versículo 30, o estas palabras, esta frase, puede repetirse en aquel tiempo. Pero que no sea en ti ni en mí, que no sea en tu descendencia ni en la mía, que Dios nos libre de caer en ese punto. Esta razón por la cual, hermanos, este mensaje es para motivarnos, es para seguir adelante, es para preocuparnos cada día más y más acerca de lo que nosotros debemos de hacer y no hacer, acerca de nuestra responsabilidad con Dios. Que no se trata solamente de llamarnos cristianos, de ir a la iglesia, cantar, hermanos, danzar. No se trata de eso solamente, se trata de una responsabilidad total delante de Dios, más aún cuando nadie nos está viendo, cuando pareciera que no hay nadie delante de nosotros, hermanos. Entonces es ahí donde tenemos que demostrarle a Dios que realmente queremos ser siervos útiles. Para finalizar, te voy a dar un ejemplo que está escrito en el libro de Filemón. Hermanos, el único capítulo que tiene Filemón, es que vamos a ver lo que dice el versículo 8. Y estaba Pablo intercediendo por Onésimo, un hombre, hermanos, que había sido, hermanos, un siervo, pero a causa de su inutilidad, hermanos, había parado en la cárcel, lo habían echado a la cárcel. Pero ahí, hermanos, conoce al apóstol Pablo, el apóstol Pablo le habla de Jesucristo y él aprende, hermanos, a ser un siervo útil. Él empieza a demostrar realmente, hermanos, que él quería cambiar, él quería, hermanos, pasarse de ese grupo número 3 al grupo número 2 y 1, de acuerdo a la parábola. A esos hombres, el primero y el segundo, que sí duplicaron los talentos que ellos habían recibido de parte de su amo. Él había entendido eso y él entendió y dijo, hasta el día de hoy he sido inútil, pero ahora yo quiero ser un hombre útil en las manos de Dios. Yo quiero realmente salir adelante, yo quiero realmente gozarme, yo quiero realmente hacer algo diferente. Y aquí en el versículo 8 del libro de Filemón dice la palabra, hermanos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, aquí estaba hablando el apóstol Pablo a Filemón, amén. Filemón era un gran hombre, un hombre que tenía bienes. Y aquí estaba él hablándole, hermanos, intercediendo por Onésimo. Supuesto, tal vez en ese momento Filemón tal vez tenía cierto enojo contra Onésimo por lo que había hecho, pero aquí estaba el apóstol Pablo ahora abogando por él, porque había dejado de ser un siervo inútil y ahora se había convertido en un siervo útil. Versículo 9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Aquí vemos algo interesante, hermanos queridos. Por eso yo te decía que si hemos sido inútiles, Dios quiere hacer de tu vida y de la mía un siervo útil. Quiere hacer nuestras vidas útiles para su honra y para su gloria. Esa es la razón por la cual hoy estamos hablando sobre este tema tan especial, porque Dios quería que lo supiéramos, Dios quería que tú y yo supiéramos que nosotros hemos sido llamados para algo muy especial. Y ese algo muy especial se trata, hermanos queridos, hermanas, jóvenes, adolescentes y todos los que me escuchan, de que tenemos un llamado, de que Dios quiere transferirnos del lado de la inutilidad al lado útil. Aquí vemos a un siervo, a una persona, hermanos, a una persona que había sido inútil. Y aquí claramente el apóstol Pablo está expresándole en su carta, hermanos, a Filemón, diciéndole lo que había visto. Como aquí bien lo dice el apóstol Pablo, él lo había engendrado en sus prisiones. Estando en la cárcel, el apóstol Pablo seguía siendo un hombre útil, seguía compartiendo la palabra, seguía explicándole la palabra a quienes, a los reos, a los presos, a los que estaban ahí, y entre ellos estaba Onésimo.
un hombre que en otro tiempo había sido inútil y que ahora había, hermanos, demostrado ser útil. ¿Por qué razón? Porque había recibido a Jesucristo y porque se había comprometido y porque había entendido que tenía una responsabilidad no con Pablo, no con las autoridades de su época, sino con el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Y con eso quiero terminar diciéndote, querido hermano, hermana, y tú que me escuchas, Dios quiere llevarte a un nivel diferente para mostrarte, para enseñarte que eres y puedes ser un hombre, una mujer útil en las manos de Dios. No creas en lo que te diga la gente diciéndote eres una inútil o eres un inútil. No, no lo aceptes. Dile, Señor, yo quiero ser un hombre útil. Tal vez es verdad lo que dicen las personas, pero yo no quiero seguir siendo así. Yo quiero pasarme al otro lado, Señor, la balanza, donde yo pueda ser útil en tus manos, útil para hacer, hermano, para hacer, dile al Señor, para hacer tu voluntad en cualquier lugar que me encuentre, cualquier situación que yo esté pasando, ayúdame a ser útil. Querido hermano, hermana, termino con el versículo 12, dice la palabra, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Con esto quiero explicarte y quiero terminar diciéndote que si Filemón había conocido a Pablo, qué tan poderoso era, qué hombre tan poderoso era, hermanos, como maestro, como siervo de Jesucristo, también como, hermanos, como ejemplo, estaba diciendo a Filemón, tienes que recibir a este hombre que tal vez en tu mente, en el pasado, tú puedes recordar que era un hombre inútil, pero ahora quiero que lo recibas como a mí mismo. En otras palabras, porque así como yo tengo la estatura del Señor Jesucristo en mi corazón, también Onésimo ya lo tiene ahora, porque aprendió a ser un hombre útil. Y eso, hermanos, Dios nos está pidiendo ahora mismo. Aprendamos a ser útiles en las manos del Señor, que podamos hacer beneficiosos también para su honra y para su gloria. Bendito sea el Señor. No sé si tú hayas aprendido algo esta tarde. Yo deseo con todo mi corazón que tú hayas agarrado, tomado lo que a ti te corresponda. Y en esta tarde tú le digas al Señor, Dios mío, quiero realmente ser útil. Que no oramos en esta hora. Dile, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Realmente me puedo dar cuenta de que tú me estás llamando a ser más útil que nunca. Señor amado, ayúdame. Yo sí quiero. Dile al Señor, yo sí quiero, Señor. Pareciera que mi vida ha sido de mucha inutilidad, ha sido vacía. Pareciera que no tengo resultados. Pareciera que no puedo hacer las cosas correctamente. Pero hoy en esta tarde, Dios mío, yo sí quiero ser un hombre, una mujer, un niño, un adolescente, un joven útil. Quiero que tú hagas un milagro en mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Una vez más, hoy acepto tu soberanía. Hoy acepto tu voluntad para mi vida. Te doy gracias por lo que estoy pasando. Agradezco, Señor amado, lo que sí quiero ser como Onésimo, ese hombre que no era útil, pero que él aprendió y decidió. Y sí, Señor amado, más tarde alguien estaba testificando acerca de él, que él había sido, había aprendido a ser un hombre útil. Ese tipo de hombre yo quiero ser. Ese tipo de hombre, Señor amado, yo quiero convertirme, ser útil. Querida hermana, tal vez digas, ¿qué pasa con las mujeres? Bueno, hay muchos ejemplos, pero también quiero decirte que Dios te está mostrando la vida de Onésimo para que tú aprendas a ser útil y que le digas al Señor, quiero ser útil. Padre, rogamos, está escuchando, Señor, el corazón que está siendo sincero en esta hora. Por favor, ayúdale, Padre, fortalécelo, dale gozo, dale paz, dale amor, dale paciencia y sobre todo, Señor amado, con esa esa voluntad tuya en sus vidas, para que tenga, Señor, ese deseo, esa hambre de tu palabra y de querer realmente crecer, para llegar a ser un verdadero hijo tuyo, un verdadero hombre útil en tus manos.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, hermanas, que la paz, la gracia del Señor Jesucristo llene sus vidas de una manera muy especial. Primero Dios, nos vemos en la próxima. Dios te bendiga mucho.